tema de los gatillos de entrada. Para empezar, vamos a definir dónde están, en qué situaciones se encuentran esas oportunidades operativas, ¿vale? Como siempre digo, tenemos tres zonas operativas donde vamos a estar buscando entradas, que son en la fase C, en la fase D y en la fase E, ¿vale? Voy a dibujar, intentar dibujar un esquema un poco de libro, ¿vale? Y vamos a estructurar todo esto. La fase C, como todos sabéis, es aquella fase en la que el precio termina de direccionar, ¿vale? Ese punto es aquella fase que genera, dijéramos, el desequilibrio definitivo de la estructura, ¿vale? Vamos a centrarnos en las compras para que no haya problemas. En la sacudida, ¿vale? Que es justo en esa zona. A la ruptura de mínimos es la primera zona operativa. En el test, que sería en esa zona, ¿vale? Sacudida test. O obviamente, en caso de que no haya sacudida al mínimo y sí que la haya y haga un mínimo intermedio, ¿vale? Imaginaos que hace así. Que hace esto, ¿vale? Esto sería un last point of support. Eso sería ese movimiento. Yo estas las desecho, directamente no las opero, ¿vale? Porque para mí el evento que más confianza me da, como siempre he dicho, es la sacudida, ¿vale? Y en mitad del rango. Si el rango tiene la suficiente amplitud, suficiente rango, vamos a poder también buscar algún tipo de operativa, ¿vale? Ya sea en algún punto intermedio o en alguna estructura menor que nos deje por ahí, ¿vale? Y en la fase E, que como todos sabemos, es en el test tras el jack. Jack y whack, ¿vale? Y, bueno, obviamente aquí y todas las subsiguientes que se den durante el desarrollo de la tendencia. Vale. La primera entrada, el primer gatillo de entrada en compra para mí, los voy a ordenar por ordenarlos, ¿vale? Pero cada uno que los considere como quiera. No van en importancia ni en nada. Podríamos tratar una simple configuración de velas, ¿vale? Ya sea de una vela, de dos velas o un patrón de tres velas o más, ¿vale? Imaginaos que estamos en... Imaginaos que estamos aquí, ¿vale? Pues en ese punto, si tú no quieres bajar de marco temporal, ¿vale? Puedes esperar fácil, directamente, el desarrollo de, por ejemplo, una vela tipo... Perdón. Una vela tipo pin bar de toda la vida, ¿vale? O puedes esperar una vela bajista y una vela alcista. Un patrón de dos velas. O puedes esperar una vela bajista, otra vela, me da igual como sea. Voy a diferenciarlas. Y otra vela alcista, ¿vale? En definitiva, si os fijáis, todo esto es lo mismo. O sea, esta tipo 1, que es una que ocurre toda la acción en una única vela, es lo mismo que esto y es lo mismo que esto, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Esta sería la entrada por acción del precio, por price action. Y lo que buscamos es, pues, ese giro, ¿vale? Ese giro de que el precio viene cayendo, empiezan a aparecer los compradores y revierten el control. Aquí, como digo, se nos muestra en una vela, aquí se muestra en un patrón de 2 y aquí en un patrón de 3, pero es exactamente lo mismo. Esta entrada, ¿para qué? O este gatillo en particular, ¿para qué nos vale? Pues si tú no quieres bajar de marco temporal, si este es el gráfico semanal, weekly, y no quieres bajar de marco temporal, pues te quedas en tu zona operativa,
¿vale? Que como hemos dicho puede ser aquí en el test o en el sprint, te quedas en tu zona operativa y esperas al desarrollo de una de estas tres configuraciones, o cuatro, ¿vale? Es que pueden ser estas tres o cuatro. Cuatro velas, o cinco velas, o seis velas, la que quieras. A lo que estamos esperando realmente es a esta vela, ¿vale? En este caso, a esta vela de fortaleza, al alcista. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, las que queramos. Y si luego me aparece una vela grande alcista, tenemos un patrón aquí de 37 velas, pero es que me da igual, ¿vale? Porque yo la que estoy buscando es esta, que es la que me denota realmente ese último interés, ¿vale? Ese paso definitivo de que los compradores en este caso han accedido, ¿vale? Han entrado agresivamente y quieren direccionar el mercado, ¿vale? Esta es la primera configuración que yo utilizo como gatillo de entrada, como digo, si no quieres bajar de marco temporal, ¿vale? En caso de que quieras bajar de marco temporal, podemos hacer estructuras menores. En esta misma situación, ¿vale? Cojo y si esto es un gráfico semanal, me voy a un gráfico de 4 horas, ¿vale? Y en esta misma situación, como digo, aquí, en la posición operativa, aquí, aquí o aquí, ¿vale? En esta misma situación, me espero el desarrollo de un esquema acumulativo menor, ¿vale? Y compro exactamente en la misma zona, para que veáis la importancia del contexto y cómo intentamos cuadrar el desarrollo de unas estructuras menores dentro de unas mayores, ¿vale? Este es un gráfico semanal, este, ¿vale? Este es un gráfico semanal. Pues en zona operativa yo me voy a un gráfico de 4 horas, que es este, y aquí, en esta zona, aquí, busco esto, esa configuración de gatillo de entrada, ¿vale? Que en definitiva es lo mismo, pero si quieres bajar de marco temporal. Me voy a la zona y tengo dos posibilidades. O me quedo en ese marco temporal, o bajo realmente e intento afinar un poquito más el gatillo, ¿vale? ¿Qué sucede con eso? Esto es lo que yo entiendo por fractalidad de mercado. Es que esto no me da más colores para elegir. Si os fijáis, esto es exactamente igual que esto, ¿vale? O sea, esto en velas de diarias o de 4 horas es una estructura menor de acumulación en un gráfico de 30 minutos, ¿vale? Y esta última configuración, este último salto alcista, esta última vela alcista, se corresponde con la última parte del desarrollo de la estructura. Es para que entendamos que ¿qué es mejor? ¿Buscar el gatillo de entrada en el gráfico que estamos analizando o bajar a un gráfico operativo e intentar afinar lo que quieras? Es que depende de ti como perfil de inversor, como perfil operador, si quieres bajar de marco temporal, si puedes bajar de marco temporal porque tienes tiempo, porque quieres, porque te apetece, lo que quieras. Pero es que en definitiva, esto es lo mismo. Esto es la fractalidad, ¿vale? Que la misma acción se puede representar de distinta forma. Esa es la fractalidad, lo que yo entiendo por fractalidad. Estructuras menores, ¿vale? Esas son las más importantes. Luego, si ya tienes la capacitación suficiente como para irte a un gráfico del análisis del flujo de órdenes, ¿vale? De order flow, y quieres buscar un desequilibrio todavía en el más corto plazo que te sugiera esa agresividad, esa iniciativa compradora, siempre hablando para el ejemplo alcista, esa iniciativa compradora para darle al clic y comprar ahí, justo ahí, también lo puedes hacer, ¿vale? Estas son las más fáciles de entender y la que creo que todo el mundo puede incorporar, ¿vale? Ya en su elección a su herramienta, a su caja de herramientas, ¿vale? Creo que son las más fáciles. Y otra que a mí no me gusta comentar, porque yo no desconozco el nivel que tiene la mayoría de vosotros,
son entradas por estructura. Por estructura. ¿Qué quiere decir esa entrada por estructura? Pues que las huellas más importantes, o las que a mí más confianza me dan en el desarrollo de la estructura, de una estructura en este caso acumulativa, se han dado, ¿vale? Y no quiero esperar al desarrollo, o no puedo esperar al desarrollo de esa última vela que me va a proporcionar el yo darle al gatillo de entrada, ¿vale? Siguiendo con el ejemplo, si estamos en este punto, ¿vale? Si estamos en este punto, si estamos en ese punto y tenemos que el precio viene cayendo, ¿vale? Y se estabiliza de cierta manera, y hay velas alcistas y velas bajistas, y veo una ligera falta de agresividad en este movimiento bajista, ¿vale? Si empiezo a tratar ese movimiento, que en definitiva estamos hablando de este movimiento bajista, como potencialmente correctivo, yo en un momento dado puedo hacer lo siguiente, y es comprar a pelo, ¿vale? Sin esperar el desarrollo de esta estructura. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si el desarrollo de esta última huella, ya sea en forma de estructura menor o en forma de gatillo a nivel acción del precio, de la representación de una, dos o tres velas, ¿vale? Como acabamos de ver ahí abajo, puede pasar que pase esto, ¿vale? Que ese desequilibrio no se acepte y el precio retorne de nuevo a la zona de control, dentro del rango, ¿vale? Y lo deje todo como un descubrimiento fallido, ¿vale? ¿Por qué digo que esta manera de entrar necesariamente tiene que tener todas las huellas acumulativas posibles, ¿vale? Y cuando digo todas me refiero principalmente a la sacudida, ¿vale? A una buena muestra de fortaleza, ¿vale? Buenas velas de demanda que estén rompiendo todos los niveles intermedios posibles, y a esta falta de intencionalidad, dijéramos, evidenciada por un volumen bajo en este movimiento de retroceso, ¿vale? En este movimiento de retroceso. Es este, y lo evidenciamos con un volumen bajo. Como huella de que posiblemente la naturaleza de ese movimiento bajista sea correctiva, ¿vale? Y no impulsiva. Si fuera impulsiva se metería hacia abajo. Entonces, si vemos la sacudida, si vemos una buena muestra de fortaleza, que rompe todo, y vemos un movimiento de retroceso con falta de volumen, ¿vale? Con un volumen bajo, tengo prácticamente todos los ingredientes para favorecer el desarrollo, para confirmar esa estructura como acumulativa, ¿vale? Entonces, si por H o por B, como se dice en mi pueblo, no puedes esperar el gatillo de entrada, no quieres, o entra dentro de tus parámetros de riesgo hacer una entrada de ese tipo, pues compro, ¿vale? Sin esperar el gatillo de entrada. Y aquí tendríamos ese tercer tipo de entrada. Yo obviamente hago las tres. Si tengo algún compromiso, no estoy delante del ordenador y veo todo esto, obviamente manejando los stop loss, y veo, como digo, estas tres huellas de desarrollo de estructura acumulativa, digo, entro. En definitiva, esas son las tres maneras de entrar que yo hago y que yo recomiendo. Podríamos añadir, como digo, el análisis de flujo de órdenes, pero eso ya depende del nivel de conocimiento que tengáis.